de grandes bancos, esto desde el punto de vista, digamos, económico, y también desde el punto de vista personajes bien interesantes, personas que están pues detrás de la banca, que están detrás de la vida política, y que no solamente están detrás de la vida política, acaban marcando la vida política. Es de saber que en esta reunión del grupo Bilderberg, creo que en el año 1991, se presentó una persona relativamente joven, poco conocida, por la cual apostó el grupo Bilderberg. Tanto apostó que esta persona, conocida pero poco, que se llamaba Bill Clinton, al siguiente año era nombrado presidente de los Estados Unidos. La misma apuesta hicieron al año siguiente con un diputado británico, también poco conocido, Tony Blair, que era nombrado primer ministro de la Gran Bretaña al cabo de un cierto tiempo. Nota curiosa, estos dos personajes fundadores del grupo Bilderberg, con el paso del tiempo, lógicamente, envejecieron, porque lo habían creado en el año 54, y buscaron gente nueva que se encargara del grupo. Y uno de los que hoy en día tiene un papel representativo importante en el grupo es un personaje sueco, el señor Wallenberg, cuyo nombre además se confunde un poco con el del grupo. Él se llama Wallenberg con W, el otro el grupo se llama Bilderberg. ¿Quién es Wallenberg? Por lo que sé, Wallenberg es la segunda fortuna de Suecia, el segundo personaje más rico de Suecia, sabiendo todos que el primer personaje más rico de Suecia es el amo de Ikea. Pues bien, la segunda fortuna de Suecia es este señor Wallenberg, que además ha amasado su fortuna con distintos negocios, uno de ellos con la fabricación de locomotoras de tren, de una antigua empresa llamada ASEA Brown Boveri, pero fundamentalmente su fortuna se debe también a una fabricación, yo diría que poco ortodoxa, como es la fabricación de componentes para sistemas de armas. Wallenberg es el dueño, o por lo menos el accionista principal, de una empresa sueca llamada Ericsson, que se dedica con profundidad a la electrónica militar. Pues bien, Wallenberg ha devenido uno de los personajes claves de este grupo Bilderberg, hasta el punto de que hace un cierto tiempo buscó a algún gerente que llevar a la práctica un poco las actuaciones diarias del grupo. Solemos todos hacer lo mismo, en el momento en que buscamos personajes de nuestra confianza, tiramos de agenda. El señor Wallenberg tiró de agenda y encontró a alguien que le parecía que podía ser un personaje eficaz, que no era ni más ni menos que el marido de su propia sobrina, al cual nombraron como administrador del grupo Bilderberg durante algunos años, y le dio una expansión extraordinaria y le dio un poder notable. Finalmente, los propios miembros del grupo Bilderberg opinaron que valía la pena que esta persona ocupara puestos más relevantes que el de la administración de este grupo, y le izaron un poco hacia otras posiciones de poder. Este marido de la sobrina, vale la pena conocerlo, se llama Kofi Annan, y por tanto fue encumbrado al máximo lugar de Naciones Unidas. Esto es un poco el tipo de funcionamiento de estos grupos, y si ya nos referimos más a los que nos puede tocar de cerca, en España suelen asistir a estas reuniones del grupo Bilderberg 5, 6, 7 personajes, por lo que he podido leer, y ahora quizá me falla la memoria, pues en este último año hemos tenido presente al señor Moratinos en esta reunión del grupo Bilderberg, al señor Juan Luis Cebrián, que como sabemos es el factotum del periódico El País, también estaba presente allí. No sé si este año o el año pasado estaba también presente la señora Esperanza Aguirre, también estaba presente el señor Isidro Fainé, que es el presidente de la Caixa, y podríamos hablar de otros personajes. Pero quiero poner el acento en el hecho de que hay dos personajes que bien directamente, casi nunca directamente, o bien por vía de representación, casi siempre por vía de representación, suelen asistir a las reuniones del grupo Bilderberg. Este año, por ejemplo, hemos visto que después de la reunión, que era presidida por la reina Beatriz de Holanda, que es al fin y al cabo la hija del fundador, la segunda persona que aparecía en la lista de asistentes se llamaba Reina Sofía, que en este caso asistía en nombre de representación de su marido, que es uno de los personajes más asiduos, aunque repito, poco frecuentes en la asistencia en este grupo. El otro personaje que suele asistir también, a veces por vía representativa, a esta reunión, también en este caso se estaba viendo que estaba representado por su hija. Se llama Ana Patricia Botín, y su padre, como bien sabemos, se llama Emilio Botín. Pienso que, por ejemplo, para el caso español, los nombres de Emilio Botín y Juan Carlos de Borbón pueden centrar bastante dónde se encuentra de verdad este poder. Y esto sabe mal decirlo, porque yo pensaba, por estudios de ciencia política, que el poder se hallaba en el pueblo, que el pueblo elegía a sus representantes y que sus representantes elegían a sus gobernantes. Pero como decía muy bien el Ministerio del Interior suizo, hay por encima unas estructuras que acaban dominando estos poderes, y tenemos grupos expresivos así. Podríamos seguir hablando de otros grupos, yo no soy un investigador de ellos, pero pienso, por ejemplo, en la Cámara de Comercio Europea en Bruselas, que actúa con una enorme fuerza. No son tanto personajes, son más bien intereses gremiales los que quedan representados allí, pero hay
ni más ni menos que 15.000 lobistas en Bruselas haciendo constante presión a los 15.000 funcionarios de la Unión Europea. Con lo cual, las leyes no, porque las leyes las hacen los ministros, las normas se les llaman allí, pero los reglamentos, que es lo que es importante, recordemos que el conde de Romanones decía, haga usted la ley que yo haré el reglamento, que es el día a día, lo hacen estos funcionarios, y estos funcionarios lo hacen bajo presión constante de estos lobistas de la Cámara de Comercio Europea. Y entonces los acuerdos que se acaban aplicando en el día a día de la Unión Europea no son otra cosa que la representación de los intereses gremiales de estos grandes grupos representados en la Cámara de Comercio. En este caso no puedo dar nombres propios, pero ya entendemos que son grandes empresas, grandes intereses los que se acaban representando allí. Este sería, a mi modo de ver, una cierta visión general de cómo se encuentran estos poderes reales. No lo sé, pero tengo la impresión que aquí juegan distintos elementos. Por un lado juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación empiezan a presentar una figura que nadie conoce. La misma figura de Barack Obama era poco conocida hace algunos meses. Por cierto, Barack Obama estuvo no en esta reunión del año 2009, pero sí en la reunión del año 2008 del Grupo Bilderberg, para pedir autorización para ser elegido presidente de Estados Unidos. También vale la pena saberlo. Entonces, una vez han recibido este visto bueno, pues ya los medios de comunicación se encargan de potenciar a esta persona, no potenciar a la otra. Y después, a partir de ahí, pues los poderes fácticos influyen, supongo, en la financiación de los partidos políticos que deben proponer a estos candidatos, influyen también un poco pues en el comportamiento económico de la banca, influyen un poco en la propia dinámica de la coyuntura económica, y tendríamos que ser expertos para saber de qué manera van colocando a sus peones, que con toda seguridad los colocan siempre con la gran ayuda, y quiero hacerlo constar, ahora que estamos elaborando un programa de televisión, gracias a los poderes mediáticos. Y poner un ejemplo, no tiene en realidad una correlación directa con la pregunta que me habéis formulado, pero es importante. Hace unas semanas, casi unos meses, el mundo aparece más o menos angustiado por la famosa gripe porcina, una gripe porcina que en cierta manera parece que es la sucesora de aquella otra gripe aviar de la que se nos habló hace 5 o 6 años. Las imágenes constantes de televisión nos muestran a la gente con la boca tapada, nos muestran la necesidad de protegernos frente a una gripe que puede ser, dicen, fatídica. Todos los gobiernos del mundo han empezado a acumular el antídoto de esta gripe, que es un producto que creo que se llama Tamiflu. Bien, todos los gobiernos, enormes stocks de Tamiflu, y por tanto las empresas que producen el Tamiflu están haciendo el agosto para el futuro. No digo que la enfermedad no exista, pero la gripe esta aviar en los 6 años debe haber muerto a 200 o 300 personas. Si lo comparamos con la malaria, si lo comparamos con el SIDA, si lo comparamos con la tuberculosis, si lo comparamos con los accidentes de coche, esto es prácticamente insignificante. Todos los gobiernos del mundo acumulan enormes stocks de Tamiflu. ¿A beneficio de quién? A beneficio de GlaxoSmithKline, que es uno de los laboratorios, y a beneficio de Roche, que es otro de los laboratorios que suministran este producto. Ninguno de los dos laboratorios ha descubierto el producto. Ambos han comprado la patente a otro laboratorio anterior que la había descubierto y cuyo nombre, desgraciadamente, no me queda en la memoria. No me queda en la memoria el nombre del laboratorio, pero me queda en la memoria el nombre del propietario de este laboratorio, que hoy en día se está forrando por todos lados gracias a la opinión pública mundial. Es un señor que se llama Donald Rumsfeld, era secretario de Defensa del señor Bush y uno de los principales responsables criminales de la guerra de Irak. Fácilmente, un negocio de un señor ha acabado imponiéndose a todos los gobiernos, y en este caso con la intermediación de los medios de comunicación.